Nací con una racha rebelde. Literalmente no puedo entender lo que la gente quiere de mí. Mi madre de acogida dijo que mi hermano podía ir a la escuela, pero yo no, porque él tenía algo extra que yo no tenía. Así que esa noche, tomé las tijeras y ¡zas! Me aseguré de que él ya no tuviera esa ventaja injusta. Mis padres de acogida estaban furiosos. Me golpearon tan fuerte que perdí la noción de todo y me entregaron al viejo soltero del pueblo. Le puse veneno para ratas en la cena ese mismo día. El viejo pervertido terminó en el hospital y a mí me enviaron de vuelta a casa. Mis padres de acogida se negaron a alimentarme, diciendo que me matarían de hambre. Bien entonces, si yo no puedo comer, nadie come. Corrí a los campos y quemé hasta los cimientos cada maldito cultivo del pueblo. Así que cuando mis padres biológicos finalmente me encontraron, todo el pueblo estaba celebrando con tambores y petardos. Mi madre de acogida agarró las manos de mi mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Su hija tiene serios problemas mentales. Será mejor que le revisen el cerebro. Mi mamá no entendió lo que quería decir en ese momento. No hasta que llegué a casa, y su hija adoptiva comenzó su historia lacrimógena justo enfrente de mí. Pearl, tu antigua habitación recibe la mayor cantidad de luz solar, y ya estoy acostumbrada a ella. ¿Me la puedes dejar, por favor? La miré con lástima. Megan, ¿morirás sin luz solar? No. Megan extendió las manos. Pero el médico dijo que tengo mala circulación. Necesito 8 horas de luz solar todos los días. Así que tendrás que conformarte con las otras habitaciones también. Dijo esto como una ama de plantación informando a la servidumbre. Ni siquiera esperó mi respuesta antes de hacer que tiraran mis cosas en el cuarto de servicio. Mirando su figura alejarse, me reí. Luego fui a la ferretería y compré 18 calentadores. En plena noche me colé en la habitación de Megan. Wow. Primero, puse una pastilla para dormir en el té y llené su cuarto con calentadores encendidos. A mitad de la noche, Megan gritó. Estaba empapada en sudor, en un estado febril alarmante. Mamá y papá la llevaron de urgencia al hospital durante la noche. Cuando regresaron y revisaron las grabaciones de seguridad, descubrieron que yo era la culpable. Antes del amanecer, me sacaron a rastras de la cama. La cara de papá estaba negra de rabia mientras exigía saber por qué puse los calentadores. Para ayudarla a mejorar, bostecé. Ella dijo que necesita luz solar para su circulación. Solo intentaba acelerar su recuperación. Papá reprimió su furia. ¿Qué hay de la pastilla para dormir? Parpadeé inocentemente. Me preocupaba que no pudiera soportarlo. Si está dormida, no sentirá el calor. Desafortunadamente, papá no elogió mi consideración. Estaba temblando de rabia, demasiado atragantado para hablar. Mamá le frotaba la espalda mientras me decía que dejara de hablar. Me obligaron a prometer que me disculparía con Megan en el hospital. Viendo que ambos estaban a punto de desmayarse de la ira, asentí. A la mañana siguiente, compré una cesta de frutas en el mercado y seguí a mamá al hospital. Una vez en la habitación, me disculpé con Megan. Justo entonces, el médico necesitó la firma de mamá, así que ella salió de la habitación. En el segundo en que se fue, la expresión de Megan cambió. Primero, me hizo pelarle una naranja. Después de dársela, me sonrió. Pearl, ¿sabes qué? Mamá y papá me quieren más. Justo después de que te secuestraran, fueron al orfanato y me adoptaron. Durante 5 años nunca te mencionaron. La noche antes de que volvieras, no podían dormir de la preocupación. Si ni a tus propios padres les agradas, ¿qué tan patética es tu vida? Si yo fuera tú, volvería a ese basurero de pueblerinos para... No llegó a terminar esa última palabra antes de que se la devolviera a la garganta de una bofetada. Perdí el control y me lancé sobre ella, dejándome llevar por la furia. Megan empezó a gemir, sorprendida por mi reacción. Después de varios golpes, Megan finalmente recuperó la voz y comenzó a gemir. Pero antes de que pudiera meterme realmente en ello, alguien me arrancó de encima. Pearl, ¿qué demonios estás haciendo? Miré hacia arriba. Era mi hermano, a quien no había visto en siglos. Ayer, cuando llegué a casa, mamá y papá dijeron que estaba en un viaje de negocios. Vi la maleta pequeña junto a la puerta. Debe haber venido directamente del aeropuerto, pero a juzgar por lo alterado que estaba, claramente no estaba aquí para mi bienvenida. Efectivamente, después de revisar las heridas de Megan, me señaló la nariz y maldijo. ¿Estás loca? Le dije. No. Megan comenzó a llorar a su lado. Brad, ¿qué debo hacer? A Pearl realmente no le agrado en absoluto. Solo le pregunté sobre su vida pasada y empezó a pegarme. Tal vez debería mudarme. Sus lágrimas rompieron el corazón de Brad. Él me agarró la muñeca con cara fría. Discúlpate. Estaba confundida. ¿Por qué? Porque la asustaste. Brad estaba furioso. Ella no te hizo nada y tú simplemente la golpeaste sin razón. No deberías. No terminó su frase. Saqué una grabadora de voz de mi bolsillo. Reproduje todo, desde que Megan pidió la naranja hasta que la abofeté. La habitación quedó en silencio al instante. La cara de Megan pasó de blanca a roja. La cara de Brad pasó de roja a blanca. Miró a Megan con el ceño fruncido. ¿Cómo pudiste decirle esas cosas? Megan parecía totalmente agraviada. No lo decía en serio, solo estaba bromeando con Pearl. Pensé que cualquier persona normal no se creería eso. Pero Brad sí.
Se volvió hacia mí. Pearl, ¿la escuchaste? Solo estaba bromeando. Megan sigue siendo tu hermana. Como la mayor, ¿no puedes ser más tolerante en lugar de hacer un gran problema de todo? Lo pensé y dije, está bien. Al ver que mi actitud se suavizaba, la de Brad también lo hizo. Se acercó y me dio un abrazo, dándome la bienvenida a casa. Luego me hizo borrar la grabación, advirtiéndome que no se la pusiera a nuestros padres. Mamá y papá se han estado culpando por perderte. Simplemente no saquemos el pasado delante de ellos. Sigamos adelante. Sabía que no le preocupaba que nuestros padres salieran heridos. Le preocupaba que culparan a Megan si se enteraban. Pero la borré de todos modos. Después de abofetearla, ya no estaba enojada por esas palabras. Justo después de que la borré, mamá regresó. Al ver la cara de cerdo hinchada de Megan, se sorprendió. Pero bajo la labia de Brad, ella creyó que Megan se había golpeado accidentalmente con algo. Mamá le dijo a Brad que el médico dijo que Megan podía ser dada de alta, pero había un problema en la empresa que ella necesitaba manejar. Brad tendría que hacer los trámites del alta y llevarnos a ambas a casa. Brad estaba más que feliz de hacer cosas por Megan. Una hora después, Brad terminó el papeleo. Terminó. Justo cuando estaba a punto de meternos en el coche, Megan gritó. Brad preguntó inmediatamente. ¿Qué pasa? Megan me señaló. Luego al asiento trasero. Brad, todavía tengo heridas en la cara. El médico dijo que no me puede dar el viento. Pearl tiene este olor que me enferma. Quiero vomitar. De hecho, tuvo arcadas 2 veces, y sus ojos se enrojecieron al instante. Probablemente es de donde vivía antes. No me disgusta Pearl, solo que realmente me siento enferma en este momento. ¿Puede Pearl tomar un taxi a casa o caminar? Son solo 5 millas de todos modos. Me quedé allí en silencio viendo a Brad fruncir el ceño. Realmente lo pensó durante unos segundos. Luego me miró. Pearl, ¿por qué no? Claro. Acepté antes de que pudiera terminar. Puedo volver caminando, pero quiero dejar algo en tu coche. Brad pareció aliviado y abrió la puerta. ¿Qué quieres dejar? Sonreí y saqué un encendedor de mi bolsillo. Encendí una llama y la dejé caer en el interior del coche. El coche de Brad debía haber sido decorado por Megan. Estaba lleno de animales de peluche. En el momento en que entró el encendedor, esos juguetes se prendieron fuego al instante. Las llamas se dispararon hacia lo alto. Para cuando mamá y papá recibieron la noticia y corrieron hacia allí, en minutos, solo quedaban restos humeantes. Miraron a Brad y Megan acurrucados juntos, pálidos de miedo. Luego a mi cara inexpresiva, y finalmente recordaron lo que mi madre de acogida les había dicho. Los 4 estuvieron de acuerdo. Olvidar el coche. Primero, que me revisen la cabeza. Mamá y papá me llevaron al mejor hospital psiquiátrico de la ciudad. Después de una serie de pruebas y evaluaciones, el especialista les dijo que tenía un trastorno de personalidad antisocial clásico. Mamá rompió a llorar en el acto. Papá se sujetó la frente, suspirando repetidamente. Brad se quedó a un lado, con el rostro oscuro como el hierro. Justo entonces, Megan habló débilmente. Mamá, papá, Brad, no se preocupen todavía. Da la casualidad de que conozco a un psiquiatra muy bueno, un experto del extranjero que acaba de abrir una consulta aquí. Se especializa en tratar este tipo de casos especiales. Ante esas palabras, todos se aferraron a la esperanza como a un salvavidas. Mamá y papá le dijeron que lo contactara de inmediato. Brad incluso le dio unas palmaditas en el hombro con agradecimiento. Mi Megan siempre nos salva. Solo yo la observaba en silencio, sabiendo que no era tan bondadosa. Unos días después, Megan les dijo a nuestros padres que había contactado al médico, pero que el médico tenía una personalidad peculiar. Solo un miembro de la familia podía observar cada sesión. Como Megan hizo el contacto, naturalmente solo ella me acompañaría. Megan no me llevó a ninguna clínica de psicología, me llevó a un remoto centro de entrenamiento de perros en las afueras de la ciudad. Tan pronto como salimos del coche, mostró su verdadera cara. La debilidad había desaparecido, reemplazada por un triunfo vicioso. ¿Es esto? Miré a mi alrededor con calma. Llamar a este lugar un centro de entrenamiento de perros era un insulto para los centros. Era solo una perrera. Detrás de nosotros había filas de jaulas de hierro, con perros feroces dentro ladrando salvajemente. ¿Qué más? ¿Encontrarte un médico de verdad? Megan se burló. Mira lo que eres. ¿Crees que mereces ver a un especialista? Le pregunté. ¿No tienes miedo de que mamá y papá se enteren? Ella se mofó. Ahora eres una paciente mental. ¿Quién le va a creer a una loca? Pregunté con calma. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué más? Simplemente te odio. Su rostro era venenoso. Deberías haberte podrido en ese pueblo, podrido con la familia Johnson. En el momento en que volviste, toda la atención de mamá y papá fue para ti. No deberías haber vuelto. Al verla tan santurrona, me reí con incredulidad. ¿Por qué no debería volver? Esta es mi casa. Megan, si no me hubiera perdido, ¿crees que mamá y papá te hubieran dado una segunda mirada? Megan estaba enfurecida. ¿Tu casa? Sigue soñando. Yo soy la que ha estado con mamá, papá y Brad durante 5 años. Ellos ya me ven como su verdadera hija. ¿Y qué si has vuelto? Piensan que estás sucia. Piensan que estás loca.
Déjame decirte, Pearl, si sabes lo que te conviene, arrástrate de vuelta a ese agujero de pueblerinos tú misma. ¿Si no? ¿Si no qué? Pregunté. Ella sonrió espeluznantemente. Te haré desaparecer. Al mirar esa cara familiar, mi corazón dio un vuelco. Instintivamente levanté la mano para golpearla. Pero a mitad de camino, una mano grande agarró mi muñeca con fuerza. Al mismo tiempo, 2 hombres más salieron corriendo del interior. Fui arrojada al suelo, mi cabeza presionada contra la tierra. Al ver esto, Megan rió triunfalmente. Pearl, ¿crees que te dejaría golpearme aquí? Se acercó, metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sacó la grabadora de voz. Sabía que volverías a hacer esta mierda. Sus ojos eran viciosos. Estabas tratando de hacerme confesar, ¿no es así? ¡Qué pena! Azotó la grabadora contra el suelo y la aplastó completamente con el talón. Se agachó, me levantó la barbilla con el dedo y luego me abofeteó con fuerza. Pearl, ¿no eres antisocial? ¿No te gusta la violencia? Hoy te daré una bienvenida violenta adecuada. Después de varios golpes, el dolor punzante me hizo morderme el labio. Podía sentir un sabor metálico. Mi respiración se volvió pesada, todo mi cuerpo excitado. Megan, será mejor que me mates hoy, o no vivirás para ver el mañana. Hizo una pausa y luego se rió. Los lunáticos realmente son lunáticos. Ya que quieres tanto una paliza, te satisfaré. Megan retrocedió. Esta chica está fuera de control. Asegúrense de entrenarla bien. Pero después de que solo me golpearon unas pocas veces, de repente levanté la cabeza y le dirigí a Megan una sonrisa extremadamente inquietante. Esa sonrisa le provocó un escalofrío por la espalda. Megan. Mi voz no era fuerte, pero le llegó claramente. ¿Qué crees que pensarían mamá, papá y Brad si te vieran ahora y escucharan lo que acabas de decir? Megan se burló. Deja de intentar asustarme. Tu grabadora está destruida. Incluso si sales herida hoy, solo pensarán que eres una paciente mental que se metió en una pelea. Solo eres una lunática violenta. Nadie te creerá. Ah, ¿de verdad? Incliné la cabeza y saqué un pequeño dispositivo con mi mano libre. Era un dispositivo de grabación en miniatura. Su luz indicadora parpadeaba débilmente en rojo. Las pupilas de Megan se contrajeron. Al mismo tiempo, sonaron sirenas de policía afuera. Me reí aún más fuerte. Sorpresa. Incluso los pacientes mentales pueden llamar al 911. Las luces azules y rojas de la patrulla seguían parpadeando mientras me metían en el asiento trasero, las esposas frías cortándome la muñeca. Megan estaba de pie, con una manta sobre los hombros y el maquillaje corrido. Los oficiales la rodeaban como si fuera una víctima sagrada, mientras yo, la lunática, era conducida como una amenaza pública. No dije nada. Solo miré por la ventana del auto, observando cómo la reja oxidada de la perrera se alejaba. La sonrisa que le había lanzado a Megan seguía intacta en mi rostro. Ella sabía que todo había terminado. Yo tenía la grabación. Y ahora la policía también. Me llevaron a la comisaría. Allí, me interrogaron por horas. La oficial que me interrogaba no me miraba a los ojos, sino que pasaba las páginas del informe con desgano, como si ya supiera el final. Les entregué el dispositivo de grabación. Les conté todo desde que Megan me llevó hasta la perrera. Cómo me golpearon. Cómo intentó silenciarme. No exageré. No mentí. No hacía falta. Los hechos ya eran suficientes, pero incluso con eso, me informaron que sería enviada para una evaluación psiquiátrica preliminar. Medida preventiva, dijeron. Por los antecedentes, por la historia del encendedor, por los calentadores, por Megan. No protesté. Quizá parte de mí ya lo sabía desde que encendí ese fuego en el auto. En este juego, los monstruos como Megan siempre saben maquillarse mejor. Me internaron en una clínica privada a las afueras de la ciudad. El lugar era blanco, demasiado blanco. Como si intentaran limpiar los pecados con pintura. Las paredes olían a desinfectante y resignación. Me asignaron una habitación individual. No me dejaron tener objetos personales, excepto ropa y un cuaderno. Me observaban todo el tiempo, incluso cuando dormía. Pero no me importaba. Estaba tranquila. La conocí al segundo día. Noah. Una enfermera joven, de rostro serio y ojos que no juzgaban. Al principio pensé que sería igual a los demás. Condescendiente, sonriente por protocolo, pero vacía por dentro. Sin embargo, algo en su voz me hizo escucharla. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Me preguntó si quería escribir. Le dije que tampoco. Me dejó el cuaderno de todos modos. La tercera noche me desperté con un sobresalto. Había soñado con la señora Johnson gritando. Con el viejo del pueblo tirado sobre la mesa. Con las tijeras en mi mano. Noah entró justo cuando me encogía contra la pared. No dijo nada. Solo me cubrió con una manta y se sentó en silencio. Ese silencio fue más amable que cualquier palabra. La mañana siguiente, me pidió que escribiera una línea. Solo una. Así que escribí. No estoy loca. Solo veo lo que otros prefieren ignorar. Ella lo leyó sin decir nada, y luego me miró largo rato. ¿Y qué ves ahora? Preguntó. Un teatro. Respondí. Megan es la estrella. Yo soy el monstruo del acto final. Esa tarde escuché a 2 enfermeros hablar. Megan había sido liberada sin cargos. No hay pruebas claras,
decían. La grabación no es concluyente, y ella es menor de edad. La familia la respalda. Meghan, otra vez, había ganado. Pero entonces, Noah me entregó una carpeta. Esto no es parte del protocolo, me dijo. Pero creo que deberías verlo. Dentro había copias de los registros de la perrera, algo que nadie más había solicitado. En una de las cámaras, había un video borroso pero claro. Meghan dándome una bofetada antes de que los hombres me inmovilizaran. Noah se cruzó de brazos. Quiero entender por qué nadie más ha visto esto. La miré. Por primera vez en días, sonreí. No estaba sola. Noah se convirtió en mi aliada silenciosa. No hacía preguntas innecesarias, no intentaba redimirme ni consolarme. Solo traía datos, hechos, archivos. Eso me gustaba. En un mundo lleno de lágrimas fingidas y abrazos vacíos, la verdad cruda era lo más cercano al cariño que podía aceptar. La siguiente semana fue un desfile de conversaciones encubiertas. Nos veíamos en la sala de lectura o durante mis caminatas obligatorias por el jardín de grava. Ella siempre traía algo, una copia, una nota, un registro olvidado. Descubrimos que Meghan había llegado a la perrera horas antes que yo, que habló sola con el encargado, que fue ella quien indicó a los hombres que me contuvieran. Todo eso estaba registrado, aunque en documentos que nadie más parecía interesado en revisar. Mientras tanto, en el mundo exterior, Meghan comenzaba su teatro de siempre. Publicaciones en redes con mensajes como, a veces, amar a alguien con problemas mentales es lo más doloroso. Fotos de su rostro curado, con maquillaje que cubría los restos de los moretones. Comentarios compasivos, corazoncitos, seguidores nuevos. ¡Qué valiente!, decían. ¡Qué injusticia!, escribían. Meghan sabía controlar la narrativa. Siempre lo supo. Un día, Noah me dijo, tienes que contar tu versión, mostrarla. Pero yo no tenía ni teléfono ni voz allá dentro. Entonces ella propuso algo. Grabar un testimonio. Sin nombres, solo tu historia. Dudé. Pero acepté. No por mí, sino por la rabia. Si Meghan quería jugar con máscaras, yo quería mostrar la sombra detrás de la suya. Grabamos en secreto en la sala de arte, usando un celular viejo de Noah. No me maquillé. No lloré. No pedí perdón. Solo conté lo que pasó. Mi voz era firme. Mis ojos, vacíos. No intenté parecer buena, solo real. Noah publicó el video en un canal anónimo, enlazando registros que probaban incoherencias en la versión de Meghan. No tenía muchas vistas al principio, pero una periodista independiente lo encontró. Y ahí todo empezó a girar. La periodista, Lina Vargas, contactó con la clínica. Solicitó una entrevista. Por protocolo, me negaron el contacto. Pero Noah, una vez más, hizo lo impensable. Filtró a Lina una copia de las grabaciones de seguridad de la perrera. Las imágenes eran borrosas pero contundentes. Meghan no era la víctima pasiva que todos creían. Era la orquestadora. A la par, Brad comenzó a enviar cartas. No las respondí al principio. Pero en una de ellas escribió. Ya no sé qué es verdad, Pearl. Pero quiero saber. Era poco, pero era algo. Un hilo. Días después, durante la visita mensual, Brad vino. Solo. Su rostro estaba más delgado. Había algo quebrado en sus ojos. Nos sentamos uno frente al otro. Nadie habló al principio. Luego él dijo. Vi el video. Sé que fuiste tú la que lo grabó. Y también sé que Meghan se vio diferente. Por primera vez. Le pregunté si creía en mí. Él bajó la mirada. Estoy empezando a dudar de ella. Es todo lo que puedo prometerte por ahora. No pedí más. Antes de irse, me dio un sobresellado. Era el diario de Meghan. Lo había encontrado entre sus cosas. No sé por qué lo guardaba. Quizá porque no pensaba que nadie lo leería. Esa noche lo abrí. Las primeras páginas eran inocentes. Ropa, maquillaje, peleas escolares. Pero en una entrada, algo me congeló. La encontré. A la niña del orfanato. Todavía vive. Pero no por mucho. Me quedé sentada en la oscuridad. El cuaderno en el regazo. Meghan sabía. Siempre supo. Ella me encontró antes que mis padres. Y por alguna razón, decidió que yo no debía volver. Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras perdieron forma. La encontré. A la niña del orfanato. El diario de Meghan temblaba entre mis manos. No por miedo, sino por una especie de emoción helada que me recorría el pecho. Todo encajaba con una precisión cruel. El secuestro, los años perdidos. La manera en que Meghan siempre parecía saber exactamente dónde golpear. Al día siguiente, no anotó mis ojeras y mi silencio. Le mostré la página. Sus labios se apretaron en una línea fina. Esto cambia todo, murmuró. Tomó fotos con su celular y las guardó como si fueran dinamita. Me prometió que se las haría llegar a Lina. Mientras tanto, Meghan no se quedó quieta. Esa misma tarde, los médicos me informaron que habría una evaluación extraordinaria. A petición de tu familia, dijeron. La habitación se llenó de palabras suaves. Riesgo, inestabilidad, protección. Yo sabía traducirlas. Meghan había movido sus hilos. Brad apareció más tarde, pálido, con las manos en los bolsillos. Meghan está mal,
dijo sin rodeos. Anoche la encontré en el baño, con las muñecas envueltas en vendas. Dice que no soporta la presión, que se siente culpable por ti. Su voz se quebró en esa última parte. La escena era perfecta, demasiado perfecta. No es culpa lo que siente, le respondí. Es miedo. Brad me miró como si yo hablara en otro idioma. Le mostré otra página del diario. La leyó en silencio, y vi cómo su rostro cambiaba, cómo la duda se transformaba en algo más pesado. Pero Megan siempre iba un paso adelante. Esa noche, Lina publicó un artículo. Joven vulnerable acusa a su hermana con trastorno mental de manipulación. El enfoque era venenoso, sutil, pero claro. La historia de Megan había llegado primero a los grandes medios. Yo era la villana otra vez. A la mañana siguiente, firmaron la orden. Internación prolongada. Por tu propio bien, dijeron mis padres con ojos rojos y manos temblorosas. Brad no los miraba. Megan estaba detrás de ellos, envuelta en un suéter enorme, como una niña frágil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió apenas. Un gesto mínimo, pero lleno de promesas. Noah me encontró en el pasillo después. No te rindas, susurró. Me deslizó un papel en la mano. Una dirección. La casa Johnson. Hay algo que nadie ha revisado ahí. Lina va a ir, yo también, cuando salga de turno. Esa noche, me acosté mirando el techo blanco. Pensé en la señora Johnson, en sus gritos, en el pueblo que me celebró como un espectáculo. Pensé en Megan, escribiendo mi nombre en su diario como si fuera una sentencia. No estaba encerrada. Solo estaba en pausa. Porque si Megan había empezado esta historia, yo iba a terminarla. La clínica se volvió más silenciosa después de la orden de internación prolongada. Ya no era solo un lugar de paso, sino una jaula con paredes limpias y sonrisas ensayadas. Me cambiaron de ala, más lejos del jardín, más cerca de la sala de observación. Aún así, Noah encontró la manera de aparecer. Siempre encontraba la manera. Me trajo noticias de la casa Johnson. Lina había ido esa misma mañana. El pueblo la miró como si fuera un fantasma, pero un anciano la llevó hasta la vieja vivienda, ahora vacía, con las ventanas clavadas y la pintura descascarada como piel muerta. Dentro, encontraron cajas en el desván. Cosas mías. Un zapato pequeño, un cuaderno de dibujos. Y algo más. Un sobre con la fecha escrita a mano, 3 días después de mi desaparición. Noah me contó todo en susurros, como si las paredes pudieran delatarla. Dentro del sobre había una carta sin firma. Decía que te habían encontrado, que estabas viva, pero que no debían buscarte, que era mejor así. Sentí un nudo en la garganta. Megan había jugado a ser mi sombra incluso cuando yo no sabía que existía. Esa tarde, Brad vino de nuevo. Esta vez no trajo dudas, trajo rabia. Me mostró el teléfono con mensajes de Megan, todos borrados excepto uno que había recuperado de la nube. Si sigues hurgando en el pasado, perderás a todos. Brad apretó los dientes. No sé quién es ella ya, dijo, pero no es la hermana que conocí. Le pedí algo simple. Ve a la perrera otra vez. Revisa los archivos antiguos, no solo las cámaras, los registros de visitas. Asintió sin preguntar por qué. Antes de irse, me tomó la mano. No fue un abrazo, fue mejor, fue real. Esa noche escuché pasos en el pasillo. Una sombra se detuvo frente a mi puerta. Reconocí la silueta antes de que hablara. Siempre fuiste lenta, Pearl, dijo Megan desde el otro lado. No podía entrar, pero no necesitaba hacerlo. Su voz se filtraba como veneno. ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Es más cómodo que una jaula, ¿no crees? Me acerqué a la puerta, apoyé la frente en el metal frío. Te acostumbraste a escribir sobre mí. Yo solo empecé a leer. Se rió. Una risa suave, casi cariñosa. Puedes leer lo que quieras. Nadie va a escucharte. Sus pasos se alejaron, pero dejó algo en el suelo. Un papel doblado. Noah lo recogió después y me lo trajo. Era otra página del diario de Megan. En ella, una sola frase. Si algún día vuelve, me aseguraré de que desaparezca de nuevo. Esta vez, para siempre. Al amanecer, Noah regresó con una sonrisa tensa. Brad había encontrado los registros. El nombre de Megan aparecía en la perrera semanas antes de que yo fuera llevada allí. Había firmado visitas, conversaciones, acuerdos. Todo estaba saliendo a la superficie. Me senté en la cama, sosteniendo la página del diario como si fuera una llave. Megan había construido una historia sobre mí. Ahora, yo estaba empezando a contar la suya. Y esta vez, no pensaba dejar que se escondiera en los márgenes. Noah consiguió una copia de los registros de la perrera. Los imprimió en papeles finos que se arrugaban con facilidad, como si la verdad escrita no soportara mucho peso. Megan había visitado el lugar por lo menos 3 veces antes de que yo llegara. En una de las entradas, figuraba un pago en efectivo sin detallar. Y junto a su firma, una inicial temblorosa. Jata Johnson. Eso me llevó de nuevo al pasado, a ese comedor con paredes manchadas de humo, al crujido del suelo de madera bajo mis pies cuando caminaba hacia la cocina con las tijeras en la mano. En ese momento, no sabía quién era. Solo que no quería seguir siendo lo que me decían que era. Pero ahora empezaba a entender quién me convirtió en eso. Brad insistía en que debía contarles todo a nuestros padres. Le dije que no. Todavía no.
No mientras Megan los tenga en la palma de la mano. Él odiaba la idea, pero entendía. Ella los manipulaba con la precisión de una violinista. Llanto, culpa, enfermedad, devoción. Una hija perfecta con el rostro agrietado. Esa semana, Lina publicó un nuevo artículo. Más directo. Más personal. La niña perdida. La historia no contada de Pearl J. Era mi voz, sin nombre. Mis palabras, sin rostro. Pero la estructura era inconfundible. Megan intentó desmentirlo con otra publicación. Fotos de la clínica, editadas, con frases como «recen por ella». Pero la narrativa estaba resquebrajándose. La máscara tenía grietas. Noah, por su parte, encontró algo más. Informes del orfanato donde ambas estuvimos. Según los registros, Megan había sido rechazada por 2 familias antes de que mis padres aparecieran. Y durante mi desaparición, no había sido solo candidata. Había sido plan B. La ficha de adopción tenía una nota inquietante escrita a mano. Niña con fuerte apego hacia la hermana desaparecida. Actitud cambiante tras la noticia. Brad leyó todo sin emitir sonido. Cuando terminó, solo dijo: «Ella sabía que ibas a volver. Siempre supo que ibas a volver». Esa noche, lo soñé todo otra vez. El día en que me llevaron. La camioneta. El grito ahogado de la señora Johnson. Pero había algo más esta vez. Una sombra junto al conductor. Un rostro. Megan, más joven, sentada adelante, con el pelo recogido y los ojos clavados en mí como si fuera un objeto robado. Desperté empapada en sudor. Noah estaba sentada a mi lado, con el rostro tenso. Mañana te darán permiso para salir con escolta. Una sesión con un especialista externo. Me miró con dureza. No es un médico. Es una trampa. Es Megan. Lo supe antes de que lo dijera. Estaba haciendo su última jugada. Sacarme del encierro para terminar lo que empezó. Y yo iba a dejarla intentarlo. Porque esta vez, no iría sola. El vehículo que me recogió a la mañana siguiente era discreto. Sin logos ni placas visibles. No era una ambulancia, tampoco un transporte oficial del hospital. Solo un coche gris, demasiado limpio, demasiado silencioso. Megan ya estaba dentro. Llevaba gafas oscuras y un vestido claro que contrastaba con la expresión de piedra en su rostro. No saludó. No preguntó nada, solo dijo: «Súbete». Lo hice. Sabía que Noah me seguía a distancia, en otro auto. Sabía también que Lina tenía mi ubicación, compartida en secreto desde el celular que Noah me dio oculto en la ropa. La trampa estaba puesta, pero esta vez no era yo la presa. El camino fue largo. Atravesamos las afueras de la ciudad, entrando en zonas rurales hasta que el pavimento se volvió grava. Al fondo, una construcción cuadrada, baja y rodeada de árboles secos, apareció como una sombra en la niebla. No era una clínica. Era una casa de campo vieja, con olor a moho y pasado podrido. «Este lugar es discreto», dijo Megan finalmente. «Nada de cámaras, nada de preguntas». Me bajé sin hablar. Mis pies tocaron el suelo terroso y supe que no habría testigos, que Megan contaba con eso. Entramos. Dentro, el aire era denso. Una mesa larga, paredes desnudas, un solo foco parpadeando en el techo. Todo estaba preparado. Incluso el hombre que nos recibió parecía una figura ensayada. Un supuesto especialista que no me miró a los ojos. Me ofrecieron sentarme. Lo hice. Megan cerró la puerta con llave. «Así que», empezó el hombre, «vamos a trabajar en tus impulsos». Su voz era hueca, mecánica. No era médico. Ni siquiera intentaba fingir bien. Megan se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «¿Recuerdas cuando eras la favorita? Cuando eras el centro, hasta que te fuiste?» Sus palabras no eran para el terapeuta, eran para mí, directas, filosas. No me fui, me sacaron. Su sonrisa fue pura condescendencia. «No, te perdiste, porque estabas rota desde antes. Solo que nadie lo veía». Se acercó un poco más. «Y ahora que todos te miran otra vez, es momento de que desaparezcas. Por segunda vez». Vi su mano moverse hacia la bolsa junto a la silla. Por instinto, me incliné hacia atrás. Del interior sacó algo pequeño, metálico. No era un arma, pero tampoco era inofensivo. Un frasco, con un gotero oscuro. «Una última dosis, Pearl, para que duermas tranquila». El falso médico se levantó, pero no avanzó. Algo lo detuvo. Un sonido. Afuera. Megan frunció el ceño. Caminó hacia la ventana. Fue entonces cuando lo dije, en voz baja, sin levantarme. «¿Sabes lo que olvidaste, Megan?» Ella giró. «¿Qué aprendí de ti?» Saqué el celular del bolsillo interno. En la pantalla, la transmisión en vivo seguía grabando. El icono rojo parpadeaba. Se congeló. Afuera, se oyeron pasos. Golpes. La puerta se sacudió. Gritos. «¡Policía!». Megan intentó correr. El frasco cayó y se rompió. El hombre saltó hacia la salida trasera, pero fue interceptado por 2 agentes. Todo sucedió en segundos. Cuando Megan intentó empujarme, le tomé la muñeca y la miré a los ojos. «Ya no estoy sola». Fue la primera vez que la vi temblar. Cuando todo terminó, Megan fue arrastrada fuera de la casa con las muñecas esposadas y los labios apretados en una línea rabiosa. No gritó.
No lloró. No se defendió. Sabía que era inútil. Sabía que esta vez las cámaras estaban del lado correcto. Lina grababa desde el porche. Noah hablaba con los oficiales, mostrando pruebas. El hombre que fingía ser médico no dijo una palabra. Se desplomó sobre la pared con la cabeza baja como un títere sin hilos. Yo estaba sentada en la misma silla, sin moverme, observando cómo todo lo que Megan había construido se desplomaba pieza por pieza. La máscara, el discurso, el control. Pero la caída de un monstruo no significa paz automática. Esa noche, me llevaron de nuevo a la clínica, solo por protocolo. Brad vino a buscarme personalmente al amanecer. Sus ojos estaban rojos, pero por primera vez no parecía confundido. Parecía despierto. «Mamá está devastada», me dijo en voz baja mientras me ayudaba a subir al auto. «Papá también. Creen que fracasaron contigo, pero ahora sienten que fracasaron con ella más». «No fracasaron con ella», respondí. «Ella los escogió como campo de juego, y ellos nunca supieron que estaban siendo usados». Brad no discutió, solo puso las manos en el volante y arrancó. Al llegar a casa, el silencio era irrespirable. La habitación de Megan estaba sellada. Mamá me abrazó sin decir nada. Papá no podía mirarme directo a los ojos. No los culpaba. No esperaba redención, solo espacio. Esa noche, Brad llamó a la puerta de mi cuarto. Traía una caja en las manos. Era de cartón viejo, sellada con cinta. La había encontrado en el desván. «No es de Megan», dijo. «Es tuya, de antes». La abrí sola cuando él se fue. Dentro había un muñeco de trapo sin ojos, una pulsera rota y un cuaderno. El cuaderno tenía dibujos torpes de una niña con 2 casas. En una, las ventanas eran negras. En la otra, un sol brillante. Lo dibujé yo. Y ahora no sabía cuál era cuál. En los días siguientes, Megan fue internada en una unidad psiquiátrica de máxima seguridad. El diagnóstico: trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. Los medios se volcaron sobre la historia. Lina publicó un especial completo. La impostora. Cómo Megan S. construyó una vida sobre los restos de otra. Pero incluso con la verdad al aire, no hubo celebración. Solo una calma rara, como si después del huracán, el mundo aún no supiera cómo volver a respirar. Entonces llegó la carta. Sin remitente, sin dirección. Solo mi nombre, escrito con tinta temblorosa. Dentro, una hoja. «No me detendrán. Esta historia aún no ha terminado». No estaba firmada, pero no hacía falta. Megan no había terminado. Y yo tampoco. La carta se quedó sobre mi escritorio toda la noche. No la quemé, no la escondí. La dejé allí, como un cadáver expuesto. Brad la leyó en la mañana, la mandíbula apretada. Mamá no quiso verla. Papá dijo que probablemente era falsa. Un enfermo obsesionado con el caso. Nadie quiso creer lo obvio. Megan tenía cómplices. Y alguno de ellos seguía afuera. Me desperté ese día con una sola idea fija. No podía dejarlo así. Lo que había empezado años atrás no podía cerrarse con una internación, ni con un titular. Megan había plantado veneno en esta familia durante 5 años. Y ahora, aunque estuviera encerrada, seguía regando sus raíces. Brad fue el único que no discutió cuando le propuse volver a la perrera. «Quiero saber exactamente qué pasó en ese lugar», dije. «Y tú también». Asintió. Nos subimos al coche sin más palabras. El lugar estaba cerrado con un candado oxidado. La estructura seguía allí, rodeada de jaulas vacías, tierra agrietada y un aire denso como si los ladridos aún flotaran en el ambiente. Entramos por una ventana rota. El interior estaba cubierto de polvo, papeles viejos, restos de sogas, herramientas. Buscamos por horas sin encontrar nada útil, hasta que Brad encontró una trampilla oculta bajo una estera podrida en una de las jaulas traseras. Tiró de ella con esfuerzo. El sonido de la bisagra fue como un grito ahogado. Bajamos. Era un sótano estrecho, sin luz, con estantes cubiertos de cajas metálicas y bolsas negras. Y allí, entre trastos, encontramos una caja de plástico con una etiqueta arrugada. Niña 72B. La abrí con las manos temblorosas. Dentro estaban mis cosas. Una camiseta vieja, un mechón de cabello atado con hilo, una foto rota por la mitad. Yo en un columpio. Al fondo, alguien que no debía estar allí. Megan mirando a cámara. Brad la reconoció al instante. Dios, esto fue antes de que te encontráramos. El silencio se volvió insoportable. Volvimos a casa al atardecer. Lina nos esperaba en la puerta. Nos abrazó a los dos sin palabras. Le dimos todo, la foto, la caja, la trampilla. Esa misma noche, publicó una nota breve, sin nombres, pero clara. Nueva evidencia sugiere manipulación deliberada en el caso de la niña desaparecida. Mamá nos llamó llorando. ¿Eso es real? ¿Megan sabía antes de que tú volvieras? Yo no respondí. Brad lo hizo por mí. Mamá, ella nunca se fue. Estuvo entre nosotros todo el tiempo. Esa noche recibí otra carta. Esta vez, escrita con sangre seca o pintura muy oscura. Una sola frase. Nos vemos en casa. Sabía lo que significaba. Megan quería volver, y si no podía físicamente, lo haría a través de lo que dejó detrás.
El clímax estaba cerca, y yo lo estaba esperando. La carta estaba en mi almohada. No en el buzón, no en el jardín, dentro de la casa. Eso lo cambiaba todo. Megan no había escrito desde la clínica. Alguien más la ayudaba, alguien con acceso, alguien que cruzaba la puerta como si nada. Brad cambió las cerraduras esa misma noche. Colocó cámaras en cada esquina. Yo no dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Me quedé sentada en el suelo con el cuchillo de cocina entre las piernas, apuntando al vacío como si pudiera desollar un recuerdo. Mamá y papá intentaban seguir como si todo esto pudiera enterrarse con negación. Pero los ojos de mamá ya no brillaban como antes. Su sonrisa era un hilo. Papá se perdía en las noticias, sin absorber nada. Sabían que algo peor se acercaba. No podían admitirlo, pero lo sentían. Lo olían. 3 días después, llegó la invitación. Una nota impresa, formal, sin remitente. Cena familiar. Reconciliación. 20:00 horas. Residencia principal. No decía quién la organizaba, pero todos lo sabíamos. Es una trampa, dije. Lo sé, respondió Brad. Pero vamos, preparamos todo. Lina estaría escuchando desde el exterior con agentes encubiertos. Noah, disfrazada de personal de catering, vigilaría la cocina. El lugar fue inspeccionado por seguridad privada, pero nada parecía fuera de lugar. Demasiado perfecto. A las 8 la puerta se abrió sola. Nadie la empujó, solo se deslizó, como si supiera que estábamos ahí. Entramos. La mesa estaba servida. Velas encendidas, cristalería pulida. Una pieza de música clásica flotaba desde el piano de la sala. Megan estaba sentada al final de la mesa, peinada, maquillada, con un vestido blanco que recordaba a las fotos familiares que solía editar con mi rostro borrado. ¿Qué haces aquí?, preguntó mamá con la voz quebrada. El médico me dio permiso especial. Dijo que la familia es parte del tratamiento, respondió Megan sonriendo. Papá dio un paso atrás. Brad me tomó la mano bajo la mesa. Yo no pestañeé. Solo quiero cenar, dijo Megan. Como antes, como una familia. Comimos en silencio. Cada uno fingía. El aire estaba cargado de gas invisible. Sabía que Megan había preparado algo. Sabía que el golpe final no sería obvio. Entonces, levantó su copa. Brindemos por los recuerdos, dijo. Por los que perdimos, y por los que no volverán. Nadie alzó la copa, pero ella bebió. 2 minutos después se levantó de la silla. Su rostro palideció. ¿Qué hiciste?, preguntó tambaleándose. No me gusta repetir estrategias, le dije. Cayó de rodillas. El vino había sido intercambiado. Lo mismo que ella había intentado ponerme en la perrera, ahora lo sentía en su propia piel. No un veneno, solo un paralizante, suficiente para mantenerla en el suelo. Las puertas se abrieron. Policías, Lina, Noah. Todo estaba grabado. Cada palabra, cada gesto, cada sombra. Megan no gritó, no lloró, solo me miró. Como si, al final, entendiera que yo no era su reflejo. Era su verdugo. Y esa noche, al fin, fui yo quien escribió en su diario. El monstruo ha caído. Pero el eco de sus pasos aún se oye en mi casa. Después de la cena, la casa quedó congelada en un tiempo que no avanzaba. Las velas seguían encendidas. La música seguía sonando, aunque nadie se atrevía a apagarla. Megan fue retirada en una camilla, inmóvil pero consciente, con los ojos abiertos como grietas por donde se escapaba lo poco que le quedaba de poder. No hubo juicios públicos ni declaraciones familiares. El fiscal ordenó su traslado permanente a una clínica psiquiátrica de máxima seguridad, esta vez con monitoreo federal. Los diagnósticos se apilaron como excusas. Trastorno narcisista con rasgos antisociales, histeria de conversión, delirio de grandeza con tendencia homicida. Yo no escuché todo eso. Ya no me interesaba lo que ella era, solo lo que yo me había convertido al sobrevivirla. Mamá lloraba sin fin, pero sus lágrimas ya no me provocaban compasión. Papá se encerró en su despacho. Brad intentaba reconstruir algo entre todos, pero los escombros eran demasiado. La familia ya no era una casa, era una ruina. Días después, fui citada oficialmente. No como acusada, no como paciente, como testigo clave. Noah me acompañó. Caminamos por los pasillos del juzgado sin hablar. Al salir, la fiscal me dio una carpeta con pruebas incautadas del cuarto de Megan. Dentro, además del diario, había dibujos. Muchos. Algunos de mí, otros de ella. Algunas veces éramos hermanas, otras, rivales. En uno, yo estaba dentro de una jaula con una flor en la boca. En otro, ella tenía mi cara. Como si desde el principio su objetivo no hubiera sido reemplazarme, sino convertirse en mí. La carpeta también contenía algo más. Una grabación en cinta. Casete antiguo. Etiqueta rota. Nadie había logrado escucharla aún. Pero mi nombre estaba allí, escrito con tinta negra. Pearl. Día 0. La llevé a casa esa misma tarde. Bajé al sótano, donde todo comenzó. Las paredes estaban frías, el aire denso. Me senté en el suelo y metí la cinta en el reproductor viejo que aún funcionaba. El sonido comenzó con estática. Luego, una voz.
Mi voz, más joven, más débil, rota. Me llamo Pearl. Y si alguien encuentra esto, por favor, no crean lo que ella diga. Ella no es mi hermana, no es mi amiga, no es nadie. Solo quiere mi lugar. El resto era llanto, respiración entrecortada, y al final, una risa. No la mía, la de Megan. Apagué el reproductor. Cerré los ojos. No por miedo, sino por vértigo. Era como mirar una versión de mí que había sido sepultada viva. Y ahora, después de todo, salía a respirar. Subí las escaleras lentamente. La casa estaba en silencio. Brad dormía. Mis padres también. Nadie supo que fui al sótano. Nadie supo que escuché la cinta. Caminé hasta mi habitación, abrí el armario del fondo y saqué la caja. No la que Megan me dejó. La otra. La que enterré yo misma. Dentro, una nueva grabadora. Y algo más. Un cuaderno vacío. Lo abrí. Saqué un bolígrafo y comencé a escribir en la primera página. Mi nombre es Pearl. Esta es mi casa. Y esta vez, yo contaré la historia completa.